entonces muchachos les decía que acá estamos en la hoja de trabajo, ventas de piezas. Tenemos una tabla llamada unidades producidas y acá tenemos los días de las semanas y las piezas. Tenemos tres tipos de piezas, pieza 1, pieza 2, pieza 3 y hay distinta producción de piezas según los días, ¿de acuerdo? Oh, shoot. Después tenemos una tabla que es costo unitario, ¿de acuerdo? Que me dicen el costo unitario de 150 para la pieza 1, 230 para la pieza 2 y 320 para la pieza 3. Entonces nos piden acá, estas indicaciones, crear una fórmula para calcular el costo total de la pieza 1 para el lunes. ¿Ya? Fíjense acá, nos piden crear la pieza 1 para el lunes, pero dice acá, de manera que sirvan también para los demás días y para las otras dos piezas, de tal forma que yo pueda arrastrar la fórmula y funcione. ¿Ya? Entonces, ahí le están diciendo, y si en el certamen a ustedes le pidiéramos eso, de que yo cree la fórmula para uno y después la copie o arrastre, le estamos diciendo de alguna forma que tienen que pensar en una fórmula que trabaje con referencia absoluta o referencia relativa. ¿Sí? Por ejemplo, el día lunes se produjeron 2.300 piezas de la pieza 1. Y la pieza 1 tiene un costo unitario de 150. ¿Cómo sacamos el costo total de producción del día lunes, chicos? ¿Cómo sacamos el costo total de producción del día lunes? ¿Cuál sería ahí la producción? ¿Aló? Hay que multiplicar o sea, hay que ir a la celda E16 ¿Ya? y multiplicar la celda C4 por la C11. Ya. Eso sí es correcto. Hay que multiplicar esta celda, que es la producción. Esta es la cantidad de piezas que se produjeron. Y este es el costo de cada pieza, de una pieza, dice costo unitario. Si quiero sacar el costo total, es multiplicar cada pieza por su costo unitario. Ya, entonces acá tengo que hacer una fórmula. En Excel, ¿cómo se crean las fórmulas? Para nosotros generar una fórmula, debemos anteponer del signo igual o del más. Ambas sirven, ¿de acuerdo? Pero vamos a usar acá por convención el igual. El igual me está indicando que yo voy a crear una fórmula. Y acá estoy diciendo de que el valor que voy a almacenar, en este caso en la celda C16, va a ser igual a el valor que tiene la celda C4 multiplicado por el costo unitario de acá. ¿Ya? Fíjense, hago Enter. Ahora, como decían ahí que yo tenía que generar una fórmula, de tal forma que si yo arrastre, fíjense ahora, si yo arrastro, acá se produce, no me calcula el día martes. El día martes era la producción del día martes por 150 también. Es decir, entonces era C5 multiplicado por C11. Pero fíjense, al arrastrar, me cambia la celda del día martes, eso está correcto, cambia C5, pero el costo unitario también cambia. Hay que referenciar, profe. Entonces hay que referenciarlo. No puedo llegar y aplicar hacia abajo, porque si yo dejé acá en este momento, la fórmula tiene una referencia relativa. ¿Qué quiere decir? Que si yo después tomo esa fórmula y la arrastro, como no, está todo relativo, me va a cambiar la columna, me va a cambiar el número de filas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para dejar, qué tenemos que dejar fijo en este caso? ¿Tenemos que dejar fijo algo? La fila La fila. ¿Para cuál? del costo unitario. Del costo unitario, ¿cierto? Porque si yo dejo todo fijo, el costo unitario, cuando yo arrastre hacia el lado, no me va a cambiar el valor del costo de la pieza 2. Por lo tanto, para dejar fija la fila, ¿qué tengo que hacer? Hay que referenciar el 11 y el C también. Hay que hacer solamente una referencia mixta. Ah, usted dice, profe, para que después en la pieza 2 Yo también... arrastro, porque fíjense, Ah, ya caché, por ya lo que caché. estábamos hablando recién, si yo dejo, en el caso anterior, si yo dejaba una referencia absoluta, Sí, ahí igual funciona, pero si yo va a, to- arrastro hacia el lado, va a tomar el 150. me va a seguir tomando el 150 porque está referenciando al C11 y debería haberme tomado el 230. Claro.
Entonces, control Z. Entonces yo borro esta fórmula, voy acá y digo, no me sirve. Entonces, solamente tengo que referenciar la fila, porque yo quiero que esto no cambie. Que si yo muevo hacia abajo no cambie, pero quiero que si yo muevo hacia el lado, tome este valor. ¿Sí? Entonces, esta celda tiene que tener una referencia mixta. La celda de arriba, si yo quiero que cambie hacia abajo, la fila tiene que moverse. Si yo quiero que cambie hacia el lado, la columna también tiene que moverse. Por lo tanto, el C4 tiene que tener una referencia, digamos, relativa. Nada, no tiene que tener ningún peso. O sea, esta fórmula que acabamos de declarar acá es la correcta. Hago Enter, entonces, acá fíjense, puedo arrastrar hacia abajo o hago doble clic. Al hacer doble clic se replica todo hacia abajo y acá comienza al lado y ahí tendríamos todo hecho. Si se dan cuenta, acá tengo C4 por C11, C5 por C11, C6 por C11, siempre multiplicamos por C11. Pero ahora, al moverme hacia el lado, ya no estoy en la columna C, sino que estoy en la columna D. Me moví una hacia el lado. Entonces, con esto lo que logramos ahora es multiplicar D4 por D11. Y acá E4, porque se dan cuenta, cambiamos de columna, cambia también la columna, y era lo que queríamos. ¿Se entendió? Con el F4 ustedes pueden aplicar referencia y jugar ahí, referencia absoluta, relativa, un par de veces si se posicionan en la celda, ¿de acuerdo? En la fórmula, en la celda que quieren darle referencia. O bien lo hacen manual y colocan un signo peso antes de la fila o de la columna que ustedes quieran dejar estática. ¿De acuerdo? ¿Se entendió este primer ejercicio? ¿Alguien tiene algo que señalar con este primer ejercicio? Todo claro, Todo profe. claro, profe. Ya. Vamos entonces a la siguiente tabla que nos están pidiendo, donde nos dicen que ingresemos una fórmula para calcular la recaudación del curso A, del primer semestre. Tenemos el curso A, acá curso A, el primer trimestre vale 30 y hay 4.500, me imagino, inscritos. ¿Sí? Entonces acá tenemos que hacer lo mismo anterior, calcular, dice, de forma, dice, ingresa la fórmula para calcular la recaudación del curso A, acá, esta es la fórmula que tenemos que ingresar, para el primer trimestre, de forma que sirva también para todos los cursos y trimestres. ¿Sí? Copiar la fórmula para calcular todas las recaudaciones. En este caso, me están diciendo, fíjense, el trimestre 1 se multiplica por este. ¿Ya? Este es el curso A. Entonces el curso A para el trimestre 1 tiene 30 y vale 4.500. Entonces habría que calcular acá. El curso A, el segundo trimestre, tiene 21, pero sigue siendo el mismo costo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes acá? Nuevamente colocar el igual o el signo más para generar una fórmula. ¿Cómo sacamos el costo total? El costo total para un trimestre es la cantidad de inscritos por el costo de la matrícula. ¿Sí? Pero acá, nuevamente, necesitamos dejar algo fijo. La columna del valor. De la columna del valor del curso acá, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso el C8, no podemos, si le colocamos signo peso al 8, no va a cambiar de fila cuando bajemos. Y nosotros queremos que después tome el valor del curso B. Y después tome el valor del curso A. Ahora, ojo, para hacer este arrastre de fila, hay un tema, que acá está el ejercicio preparado. Está A, B, C. Acá A, B, C. Tienen que mantener esa concordancia, ¿ya? Si ustedes lo quieren hacer por las suyas. Porque no es que la fórmula reconozca automáticamente que este es el C y multiplica por el valor del C, sino que como están en la misma posición, sabemos que el primero va a ser A, después va a ser B, después va a ser C. Acá también es A, después B, después C. Por eso podemos arrastrar. Eso tienen que tenerlo en cuenta. En este caso está hecho para que eso se pueda realizar, pero en el caso de que ustedes quieran crear su planilla, tienen que preocuparse de ese detalle. Ya. Como decía su compañera, acá yo quiero, al moverme hacia abajo, cambie. ¿Qué cambia? La fila. Pero para el lado no quiero moverme. Entonces ahora tenemos que dejar fija la columna. Agregamos un peso. ¿Sí? Lo que les decía anteriormente, el F4, fíjense con el F4 va pasando por todos lados. Ahí está relativa, ahí está absoluta, ahí está fija la fila, ahí está fija la columna, que es lo que queremos. ¿De acuerdo? Para el caso de la celda C4, nosotros queremos que si yo bajo,
cambia la fila, porque pues tiene que bajar a este curso, y si movemos el lado, cambia por trimestre, por lo tanto, la celda C4 tiene que quedar con una referencia relativa, o sea, no hay que fijar nada. Al hacer eso, ya tenemos resuelto, nuevamente nos ponemos en la esquina, doble clic, hace el cálculo automático de todos los cursos para el trimestre 1, y ahora aplico el cálculo para todos los cursos para los trimestres 2, 3 y 4. ¿Se entiende, muchachos? ¿Alguna profe. duda? No. Ya. Entonces, acá, fíjense, lo que le están pidiendo a ustedes es lo siguiente. Acá está el resultado que ustedes tienen que lograr. Tienen que generar la tabla de multiplicación. Pero tienen que generarla usando la referencia, dice. Tabla pitagórica, dice, multiplique la fila por la columna para obtener el resultado de la muestra. O sea, tiene que ser 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3 y así sucesivamente. Entonces, chicos, ¿qué debieran hacer acá? ¿Los dejo trabajar en equipo o me van a responder a mí? Profe, ¿puedes repetir? Que no entendí lo que hay que hacer. Ustedes tienen esta tabla, la de arriba, y tienen que generar la tabla de abajo. Es decir, en las celdas tiene que estar el resultado de la multiplicación. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Y así hasta el 10. Por ejemplo, 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es colocar en la primera celda una fórmula que me permita a mí que al arrastrar hacia abajo se genere la multiplicación de esta columna por esa celda, y al arrastrar hacia el lado se multiplique esta columna por toda esa fila, y me genere los resultados respectivos en las celdas, para lograr como resultado final esta tabla. ¿Qué harían ustedes, muchachos? Pregunta, ¿están todos frente al computador? Sí. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, para que conversen entre ustedes. Les voy a dar, son las 2:20, a las 2:30 los voy a volver a traer al curso para que veamos cómo se haría la siguiente, la mayoría que alcancen a hacer. Les voy a dar 15 minutos, voy a generar grupos al azar, y así veo si van entendiendo lo que estamos haciendo. Profe, ¿Sí con él? que yo no tengo acceso al aula, así que no puedo ver la guía. O sea, no puedo descargarla. Ya, Había hablado con usted ayer por correo. mándame un correo y te mando todas las guías al tiro. Ya, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Matías, Arias. Parece que te tengo. Un mensaje, Matías Arias Soto. Sí, Ya. A las guías. ¿De acuerdo? ya gracias, profe. Listo, que estés bien. Voy a crear las sesiones mientras tanto. Chicos, por favor, trabajen. Ahí las acabo para que se vayan a trabajar con sus compañeros y después volvemos y establecemos qué debían hacer. Revisamos lo que hicieron para ver si estaba correcto o no. Yo mientras les mando el correo a Matías. Se me olvida siempre cuando reanude. Ahora sí. Disculpen. Ahí, Sí. gracias, profe. Nos perdimos los dos primeros ejercicios, pero es más o menos lo mismo, ¿ya? Entonces, chicos, les decía acá lo siguiente. Tenemos una fecha, y la gracia de trabajar con fechas es que yo a las fechas les puedo sumar. También, al sumarle un entero a una fecha, lo que hace es le suma la cantidad de días a ese año. Eso está implementado. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, la fecha, me voy acá a la parte del formato de la celda, y me dice que es date. Como está en date, puedo aplicar una suma directa, ¿ya? Porque si estuviera en formato texto, tendría que preocuparme de transformar esa fecha a formato date y de ahí poder hacer la suma. Ya, entonces, como lo tengo en formato date, es simplemente
al valor de la celda, sumarle el día. Como yo este día quiero sumárselo a todas las fechas que están hacia abajo, entonces yo quiero arrastrar hacia abajo. Al arrastrar hacia abajo, para la celda A3 no hay problema, porque siempre va a estar en la misma columna A y va a ir cambiando la fila, A3, A4, A5, entonces en la A3 no habría problema. El problema está cuando yo me quiera desplazar hacia el lado, porque ahí de la A3, al desplazarme va a pasar a la B3, y eso me generaría ruido. Entonces yo tengo que dejar fija la columna, ¿de acuerdo? Para que cuando yo me cambie hacia al lado, la celda A3 no pase a ser B3, sino que se quede en la celda A3, porque esa es la fecha a la que yo le voy a sumar 30, esta es la fecha a la que yo le voy a sumar 45, y esta es la fecha a la que yo le voy a sumar 60. Por el otro lado, B1, que sería la celda de acá arriba, cuando yo arrastro hacia abajo, yo quiero que siga estando en la fila 1, por lo tanto tengo que dejar fija la fila 1. Y bueno, no dejo fija la columna B, porque quiero que también cuando desplace hacia el lado, cambie la C y la D. Entonces ahí tenemos nuestra primera resultado. Esta la arrastro hacia el lado, y después doble clic y se arrastra hacia abajo, y ahí tengo que el 15 de diciembre del 2008, los primeros 30 días vencen el 14 de enero, los 45 vencen el 29 de enero, y los 60 el 30. Si se dan cuenta, considera los días de cada mes. Es una función que ya está implementada. Tenemos hecha la primera parte. La segunda parte dice, usando referencia mixta, en esta celda calcular el valor, ¿sí? En esta celda calcular el valor, asterisco, el interés de la celda F1, es decir, valor por interés. ¿Sí? Luego copiar la fórmula para las tres columnas y para todos los intereses. Vamos a ver acá arriba. Acá está 2,5 interés. Este es el valor y este es el interés. Queremos saber cuánto. Aquí hay que ver que no está viendo. Este es calcular el valor. Solamente hay que calcular el interés. No nos están pidiendo calcular el valor a pagar, sino que es cuánto es el interés. ¿Se entiende, no? Entonces, nuevamente, con una fórmula hago esto multiplicado por lo de arriba. ¿Sí? Espera, se me faltó colocar este multiplicado por lo de arriba. Aquí aplicamos lo mismo. Yo quiero que esta columna, la columna E, no cambie cuando yo me desplace. Por lo tanto, antes de la columna E, yo coloco un peso. Yo quiero que este valor F, cuando yo me desplace hacia abajo, no cambie de fila. Por lo tanto, dejo fija la fila con un 1. Ahí tendríamos que serían, de las 1500 UF, el interés es 37,5 UF. Si lo pago en 30 días. ¿Ya? Ahora, si yo lo pago en 45 y si lo pago en 60. Si pago en 45 días, el interés es de 67,5 UF. Y si yo lo pago a 60 días, el interés es de 78 UF. Y acá tengo todos los valores distintos, por lo tanto yo ahora simplemente copio hacia abajo. Ahora, cuando hago ese doble clic, hay que tener cuidado de que no haya más valores acá, porque de repente sigue hacia abajo. Así que no siempre es recomendado hacer doble clic. Ustedes tienen que hacer doble clic cuando sepan que los valores, todo lo que está hacia abajo, hasta ahí van a llegar. Porque supongamos acá yo he tenido en esta columna, yo he tenido otros valores, pero quería calcular hasta acá. Como hay valores, me completa hasta donde encontró valores. ¿Ya? Así que hay que tener un poco cuidado con ese hacer doble clic. No es tan automático siempre hacer doble clic. Nos vamos a la parte final de esta actividad, chicos, y nos dice acá que tenemos que calcular los valores a pagar. Y nos dice, usando referencia mixta nuevamente, calcular el valor. Acá hay que calcular el valor. Que sería intereses a 30 días, para luego copiar la fórmula en las otras dos columnas. Entonces, el valor a pagar, ¿cómo calcular el valor a pagar? Es el valor inicial más el valor de los intereses, ¿cierto? En este caso, nuevamente, L3, cuando yo me desplazo hacia el lado, no quiero que pase a F ni a G, por lo tanto dejo fija la columna E, y no fijo la fila porque quiero arrastrar hacia abajo. Y para el F3, que sería el de acá al lado, lo mismo, ¿no? ¿Qué tengo que dejar fijo? Solamente, no, en el F3 no tengo que dejar fijo nada, porque quiero que acá yo me mueva hacia el lado y cuando yo paso acá, pasa a ser G y pasa a ser H. Y también quiero que cuando yo lo arrastre,
cambie la fila. Por eso acá solamente tengo que dejar fija la columna E para que no cambie. ¿Se entendió, chicos, o no se entendió? Necesito feedback de ustedes. entendió. Copio hacia el lado y doble clic hacia abajo. Y ahí estaría todo. Acá se ve así porque a lo mejor no alcanzaba. Ahí estaría todo correcto. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este ejercicio? Si no, damos por cerrado el tema de las referencias absolutas y relativas. Les queda claro que yo siempre cuando hago una fórmula tengo que ver si es que quiero dejar fija una fila, o sea, una fila, o una columna. ¿De acuerdo? Para dejar fija una fila, yo coloco el signo peso antes el número. Si quiero dejar fija una columna, coloco el signo peso antes la columna. ¿Ya? Y si dejo las dos con signo peso, significa que no va a variar ni la fila ni la columna, sino que dejo una celda pegada. ¿Ya? Bueno, ahí están. Así estamos bien. Era lo que nos pedían. 1578, ahí estaban los resultados, no me daba cuenta. ¿Sí? Estamos en lo correcto. ¿Se entendió, chicos, o no? Perfecto, claro. Ya. Profe, en ¿sí? la parte final, ahí donde dice valores a pagar, usted multiplicó el valor No, N3. sumé. Lo sumó. Sumé. El Ah, valor total dice más el más. 3. Ni leí el cuadrito, ahora lo leí. ¿Sí? Ya. Gracias, ¿Ya? profe. Sí, Ese es un tema súper importante, muchachos, porque sí, leer. en el certamen, si leen mal, ahí ya no tengo mucho que hacer, ¿de acuerdo? Sí, profe. Vale, gracias. Ya. Ok, vamos entonces ahora a cambiarnos de rubro, nos vamos a ir a meter de lleno a las fórmulas y a celdas. Entonces, necesito que ustedes vayan a la guía 1 de Excel, que se la subí, ¿cierto? Que es ese PDF que estoy desplegando ahora. Y lo dice que ustedes creen un libro nuevo de Excel, ¿sí? Y generen esto. Esto lo pueden hacer rápidamente, ¿no? O lo vamos haciendo todos juntos. Ya, hagámoslo juntos en esta parte para que ustedes entiendan. Fíjense. No me deja copiar este. Bueno, vamos a hacer entonces lo siguiente. Déjenme ver una cosa. Ya, voy a crear acá File, New. Creo un libro blanco, ¿cierto? Tengo por ese lado la... Ya, entonces me dicen que en la celda A2 yo tengo que colocar número, tengo que después colocar rol, después apellido paterno, después apellido materno, nombre, P1, P2, P3, P4, C1, P1, P2, P3, C2, P1, bueno, esto lo podemos copiar ahora que nos damos cuenta, Control C, Control V, para editar aplicamos F2, C3, ¿cierto? Y después tenemos 7 tareas. Lo que vamos a hacer es programarla, hacer la planilla para el cálculo de su nota. T1, T2, T3, T4, T5. Nosotros tenemos 5, así que vamos a dejar hasta 5 notas. Y acá va a dejar la tarea formativa. ¿Sí? O sea, sí, tarea formativa que era. No, ya, sigamos la instrucción, si no voy a cambiar todo el contexto. T5, T6. Después T7. Promedio de tareas. Y finalmente nota final. Ya, eso eran los enunciados. Fíjense una cosa. Acá se dan cuenta que hay algunos que tienen más tamaño o menor tamaño. Para hacer eso más rápido, pinchen acá en la esquina. Y luego en cualquier celda, cuando tengan ese signo que como que te está indicando la separación de la celda, hagan doble clic. Y al hacer doble clic acá, ¿de acuerdo? Un momento, no funciona. Acá, doble clic y se dan cuenta que como que le autorregula al tamaño de los valores de la celda. Entonces nos va a quedar número, rol. Después cuando agreguemos datos vamos a ir. Tenemos la parte 1, ¿cierto? Después nos dice la parte 2, dice selecciona el rango y démosle el borde. El rango que teníamos que seleccionar, según nos indicaba,
acá era hasta la A43. Entonces, seleccionamos acá. Ustedes seleccionan fin y seleccionan hacia el lado, después acá arrastran hasta el 43. Ahí nos vamos acá a la parte, le damos el borde que queríamos, en este caso borde en todas las celdas, y tenemos la parte del paso 2. Después seleccionamos todo eso, control V, mayúscula, si se dan cuenta, control V mayúscula me lo deja en negrita, y le teníamos que dar un color azul, y creo que la letra tiene que quedar en color blanco. Entonces ahí ya tenemos el paso 3 listos. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Después nos dice ingrese los siguientes valores en porcentaje. Ya en la celda J1, es decir, en la celda J1, N1, R1. Ya estas celdas que tenemos acá arriba, en la parte de los certámenes tenemos que darle los valores. N1, aquí tenemos J1, este era 25. Después N1, creo que era 25, 35, 40. 35% y el C3 valía 40. Y por último, ¿cuál era? El promedio de tarea. El promedio de tarea valía 40%. Quedó un porcentaje. F2. Porcentaje. F2. Porcentaje. Y acá podemos hacer una corrección. Que aquí, recuérdense que acá está el porcentaje, este es el 25%. ¿Ya? Cuando decíamos 0,8 anteriormente, no era que era el 1, el 100%, el 100% acá. Disculpen, anteriormente dije que era el 1%, me quedé dando vueltas, sino que el 100% era el 100%, nada hay más. En el caso anterior, no era 0,8, no era el 80%, ¿ya? Era el 8%. ¿Ya? O sea, era el 0,8%. Chicos, tenemos acá... No, ¿qué nos pedían ahora? Ya, dice, en la celda J1N1 ingrese la fórmula que permita sumar los valores de las columnas previas a la celda. Por ejemplo, la J1, ¿ya? Hay que sumar FGH, ¿ya? Y nos dice que usemos referencia para asignar las fórmulas y poder desplazar hacia abajo. Y se replica el resto de la fila, sin generar problemas. ¿Ya? Y acá nos dicen qué tipo de referencia debemos usar y por qué. ¿Me entendieron o no? En la J1, acá. Chicos, ahí. Me están diciendo que voy a sacar el promedio, voy a sacar la nota del certamen. La nota del certamen es simplemente la suma. Entonces ustedes pueden hacer acá, fíjense, para hacer la suma ustedes pueden hacerlo de muchas formas. Pueden usar la función suma. Ustedes colocan sum, en el caso ustedes colocan suma. Ustedes están en español, ¿cierto? ¿Su Excel está en español? Sí, profe. El mío está en español. Ya, entonces tienen que usar la función suma. Y la función suma, acá le va diciendo, la función suma, ustedes pueden pasar los valores separados por punto y coma. Ahí están pasando de un valor, ¿ya? Y les va a dar un resultado. O bien, voy a hacerlo acá abajo, pueden usar esta otra fórmula, que es la misma sum, pero en vez de pasarle un valor de a un valor, pueden pasarle todo el rango. Ustedes seleccionan eso y la diferencia está en que cuando colocan F4, 2 puntos, y 4, los 2 puntos me indican que va a ser un rango. Es decir, desde esa celda, del punto, ese sería como el punto, el primer valor, sería el punto superior izquierdo, y el I4 sería el siguiente punto superior derecho. ¿Por qué? Fíjense, yo podría colocar acá, en vez de I4, podría haber puesto I10. ¿Se dan cuenta que el cuadro me lo marca? El I10 sería este punto, entonces se dan cuenta, por eso decía que este era el punto superior, el F4 sería el punto izquierdo superior, y el último valor acá de los 2 puntos sería el punto derecho inferior. Son diagonalmente opuestos los puntos que yo estoy indicando. ¿Se entiende? Ya. En este caso la suma yo voy a hacer del F4 hasta el I4. Como puse 2 puntos, me considera todos los valores que están entre medio. En el caso anterior, yo tuve que ir poniendo de a un
elemento por elemento. ¿Sí? Puedo hacerlo de esa misma forma, o alguien podría haber dicho, profe, y podría haber hecho esto, esta celda más, esta celda más, esta celda más, esta celda. Ay, espérense, se me metió un igual ahí. Más, y ahí colocamos el último. También sirve, ¿eh? Si ustedes quieren ver acá, por ejemplo, 12, 34, 66 y 78, da 190. Si yo esto lo copio y lo pego y lo pego, en los tres me da el mismo resultado, da lo mismo, ¿cierto? Es una forma de cómo yo ingreso los valores. Ya, ok. Vamos a hacerlo usando funciones, porque queremos usar funciones. Vamos a hacer la función suma y le vamos a dar todo el rango. Selecciono el rango de los datos y acá, ¿necesito dejar fijo algo? A ver. ¿Qué necesitaría dejar fijo para que siempre sume? Necesitaría dejar fijo las columnas solamente. ¿Ya? Y ahí ustedes arrastran hacia abajo y fíjense, siempre va a hacer referencia a las celdas que están en la F y la I, en ese rango, entre F e I va a sumar. Si yo lo arrastro para el lado, fíjense, va a seguir sumando F e I. Me va a seguir dando 190. Porque dejé fijo ese rango. Las filas en el rango F e I. Pero las columnas cambian. Miren, yo lo puedo hacer hacia abajo acá y sigue cambiando. ¿Se entendió, chicos? Ya. Entonces acá lo que vamos a hacer es llenar de ceros para dejarla ahí estaría. Ahí tenemos la nota de certamen 1. La nota de certamen 2 es exactamente lo mismo y deberíamos hacer un zoom de todo ese rango y out. Cerramos y nuevamente tenemos que hacer acá peso K, peso M. Y para el certamen 3 es exactamente lo mismo. Zoom desde la P1 a la P3, ¿cierto? Out. F2 desde la O y dejamos fija la O y dejamos fija la Q. El promedio de tareas, bueno, ahí tendríamos, falta una cosa, con el control yo selecciono más de un valor, ¿cierto? Entonces pinchan acá, doble clic, pinchan acá, doble clic y tenemos lista la parte de los porcentajes. El siguiente paso era Profe, acá, ¿sí? una pregunta respecto a fijar las columnas en la suma de los certámenes. ¿Es necesario hacerlo? Porque si uno no lo hace no sería correr nada en todo caso, po, porque uno solamente está corriendo los datos para abajo, ¿o no? La columna es solamente por si alguna vez por equivocación te moviste hacia el lado. Ah, Porque ya. uno, es simplemente eso, por si se te ocurrió, no sé, te moviste hacia el lado, te generaría un ruido. Pero, o sea, en estricto rigor debería ser una referencia mixta dejando fijas las columnas, estrictamente. Ahora, si dejas todo relativo, te va a funcionar, salvo que cometas ese error de arrastrar hacia el lado. Claro, sí, sí, cacho. Entonces, Ya. Gracias por eso le colocamos dejar fijas las columnas. ¿Ya? Ya, el siguiente paso era inserte la columna al lado izquierdo de la columna Z, ¿ya? En la figura. Entonces tenemos acá, a la izquierda. Entonces acá, antes del promedio de tarea, usted hace un botón derecho. Y lo que hablábamos ayer, fíjense. O sea, lo que hablábamos el lunes. Botón derecho. Si ustedes quieren insertar una fila, control más. Y se agregó. ¿Sí? Siempre se va a agregar al lado izquierdo de la fila que ustedes se coloquen. Si me coloco acá en nota, control más, agrega al lado izquierdo. Control Z, revierte. Y acá colocamos entonces promedio certámenes. ¿Sí? Y siguiendo las indicaciones acá, le decíamos inserte y luego ingrese, a ver, en la fila 1, de la nueva columna, ingrese el valor PC. Perfecto. De la nueva columna ingrese el valor 60. Entonces acá arriba colocamos 60%.
Hacemos doble clic para agrandar un poco el ancho de la columna y de la fila y estamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? El paso 7 era el de acá. Usando referencia sin la fórmula que permite obtener el promedio final de los certámenes. En la celda Z3, que sería esa, considera el valor que tiene cada certamen en la fila 1 para su ponderación, es decir, el certamen 1 siempre va a ponderar 25, el 2 35 y el 3 40. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué tipo de fórmula deberíamos usar para sacar el promedio de esta persona? ¿Qué tipo de fórmula deberíamos usar, chicos? ¿Se les ocurre? ¿La de promedio, profe, o no? No. ¿Por qué? Porque me dicen que este certamen pondera 25, Ah, este ya. pondera 35 y este pondera 40. Si ustedes se dan cuenta, suman esto, 25 más 35 es 60, más 40 es 100. Entonces no es el promedio aritmético, no podemos usar acá, no podemos hacer average, o promedio en el caso de ustedes. Ese no me serviría. Pero podemos multiplicar cada, por ejemplo, el J3 con el J1. Eso es lo que hay que hacer. Después le sumamos el N3 más el N1. Lo mismo con el 3, ¿o no? Eso es lo que hay que hacer. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de fórmula, qué tipo de referencia van a usar? No sé. Porque ahí si yo arrastro, me va a dar en algún momento, me va a dar error. ¿Por qué? O sea, en el porcentaje tendría que ser una referencia absoluta y en los certámenes una mixta, ¿o no? Exacto. Y en la de los certámenes, ¿mixta sobre cuál? ¿Cuál vas a fijar? Sobre la columna. La columna, ¿cierto? Entonces, hacemos acá, colocamos el peso y acá en la J1 dejamos fijo. ¿Por qué? Porque ese J1 yo no quiero que ni se mueva hacia el lado ni se mueva hacia abajo. Siempre voy a multiplicar en esa columna, o sea, en esa celda. Acá en la N3 yo voy a dejar fija la N y acá le voy a aplicar rango. Después el R lo dejo fijo solamente en la columna y acá referencia absoluta. Hago Enter y ustedes se darán cuenta acá que ahora yo puedo arrastrar, doble clic, espérense, doble clic, no voy a pescar, doble clic, ahí sí, y se dan cuenta, por ejemplo, al azar. Pincho esta y es J14 por J1, no cambió. Después el N14 por N1 y después por R1. ¿Se entendió o no? Chicos, ¿estamos claros? Ya, entonces nos vamos a, bueno, aquí dice, la ponderación podría dar decimales y nosotros trabajamos con acá, claro. Promedio de certámenes, esto nos podría dar un 48,5. Entonces nos piden que saquemos los decimales. De alguna forma nos están pidiendo que apliquemos la fórmula que ustedes aman a fin de semestre, que es round. La función round, o redondear, recibe dos valores, dos parámetros. El número que yo quiero redondear y el segundo parámetro es la cantidad de dígitos a la cual yo quiero redondear. Como yo abrí paréntesis, el resultado de esta fórmula sería el number. Yo coloco punto y coma y a continuación se pone en negrita acá abajo y me está indicando que es la cantidad de dígitos que yo quiero redondear. Como nosotros trabajamos en Santa María sin dígitos, sin decimales, colocamos 0. Entonces me va a aproximar al entero. ¿De acuerdo? Entonces ahí me va a dar, si me da 54,6, al hacer este redondeo me lo va a dejar en 55. ¿De acuerdo? Porque era 54,6, está pasado el 0,5, entonces redondea al siguiente entero. Lo va a dejar en 55. Entonces ahora que hicimos esa adecuación, copiamos hacia abajo. Ya. Vamos al punto 8, que dice, a partir de la celda AA3, dice, genera una fórmula para obtener el promedio de las tareas, considerando que se deben eliminar las dos peores notas de las tareas. Y ahí nos dicen, ¿conoce alguna fórmula que permita obtener el valor mínimo o algún valor menor según la posición ordinal en la cual quiera borrar? Porque técnicamente el promedio de las tareas, este era el anterior porque tenían 7 tareas, ellos borraban, en el caso de ustedes tienen 6, borran una. Acá van a borrar 2, esto tiene 7 tareas. Entonces nos dicen que para sacar el promedio de tarea, ustedes tienen que
sacar todas las tareas que yo tenga acá y tengo que borrar las dos menores. ¿Conocen alguna fórmula que haga eso? Muchachos, le estoy hablando a ustedes. Profe, ¿sabe que no me da la del redondeo? Me dice que me faltan argumentos para esta función. Tiene que colocar round, paréntesis, en la fórmula del promedio anterior, esas 3 paréntesis, después de ese coloca punto y coma, 0. Fíjate acá. Sí, no, sí lo hice. A ver, déjame verlo así. Ahí tienes Abre paréntesis. round, abre paréntesis, de ahí vienen los 3 paréntesis, que son la multiplicación de los campos. Ahí me la tiró, Ahí. profe. Sí, Ah, y me faltaba un paréntesis. ya, ok, Sí, ya, profe, buena. perfecto. Entonces le estoy diciendo ahora que necesitamos sacar el promedio de las tareas. Pero el promedio de las tareas es que ustedes tienen que considerar las 5 mejores notas. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Fíjense acá, vamos a sumar todas las notas. Vamos a hacer la suma de todas las tareas. ¿Ya? Y nuevamente vamos a dejar fijas las columnas de la S y vamos a dejar la columna de la I. En ese rango, aunque yo me mueva para allá, para la izquierda, para la derecha, no va a cambiar el rango. Siempre va a estar contando del rango S a la I. Lo que va a cambiar es la fila. Eso sí puede cambiar. ¿Ya? Entonces, hago esa suma. ¿Ya? Al hacer eso tendría toda la suma. Pero a esa suma hay que restarle los dos valores menores. ¿Cómo saco el menor? ¿El enésimo menor ese o no? Sí, el enésimo menor. ¿Cómo lo sacan? Késimo menor ese era. Para ustedes, késimo menor. Para los que están en inglés, se llama small. ¿Ya? Small. Para los que están en español, es k.ésimo menor. El k significa, si le paso el 1, me va a volver el primer menor. Si le paso el 2, me va a volver el segundo. Fíjense acá, la función small en inglés o késimo en español me dice que recibe un arreglo o un rango. Entonces yo voy a darle todo este rango, que es donde están las notas. Y de ese rango yo quiero sacar el primer menor. Ahí estoy sacando el primer menor. Y después repito la misma fórmula en el mismo rango, pero ahora en vez de colocar 1, coloco 2. Y ahí me estaría sacando el segundo menor. ¿Sí? Entonces, si tenía 7 notas y le borré 2, ¿cuántas notas tengo? Ahí están las 5. 5. Entonces, a toda esa suma, yo ahora le divido por 5. ¿Ah? Y ahí me quedó un error porque en alguna parte tengo sum de S3 menos small de ya. Y voy a asegurar acá el tiro nuevamente. Peso menos small de peso. Ahí CRS, ahí CR. Puede ser que me esté dando porque no hay valores. A ver, déjenme. S3 I3 menos 1 S3 punto I3. Ya, esto es un num que puede ser que no esté dando porque acá está vamos a llenar de 0 acá. Ese era el error, que anda bien valores. Ahora, voy a aprovechar de adelantarme a eso. Fíjense acá. Le voy a sacar la sal, como dicen ustedes. Y acá me está dando un error numérico, que aquí si yo lo pinchara, me va a decir, me va a dar el tipo de error, me va a ayudar con este error. Si yo coloco error con este error, me va a decir ahí que está haciendo una división y como no hay valores, me da un error. ¿Ya? Excel muestra un error cuando una fórmula o función contienen valores numéricos que no son válidos. Claro, ustedes no pueden acá tener números vacíos. Entonces es un error, ¿de acuerdo? Entonces, para evitar esto, chicos, nosotros tenemos una función llamada, tenemos el manejo de error que nos da Excel. Y acá, fíjense, antes de pasar nuevamente este ejemplo de la función del manejo de error, quiero volver a tomar el paso que hicimos anteriormente. Acá, al dividir por 5, me puede dar un número flotante, un número con decimal. Por lo tanto, vamos a volver a usar la función redondear. Redondear, seleccionamos todo, punto y coma, 0. Y nuevamente igual nos va a dar el error, porque eso no lo va a sacar. Pero esa es la fórmula correcta. Multiplicamos, o sea, sumamos, restamos el primer menor, restamos el segundo menor, dividimos por 5. Esa división me puede dar decimales. Y por eso, como me puede dar decimales, yo aplico el redondeo.
Ahora, nosotros vamos a ver, hay varias funciones que son de Excel para marcar error. Yo voy a colocar if error. ¿Ya? Fíjense, la función if error, ustedes dicen, si hay un test lógico. Pero, espérense, no me reconoció el if error. Tengo round, ¿cierto? If, y ahí pincho if error. Ya. El if error recibe dos valores. El primero, recibe dos parámetros. El primer parámetro que yo le paso es la fórmula o el valor que yo quiero que escriba cuando no hay error. Y el segundo es el valor que yo quiero que coloque cuando hay error, cuando denota que hay algo que está mal. Entonces, como el primer valor es el valor que yo quiero que deje cuando no hay error, voy a dejar la fórmula, punto y coma, y el valor que quiero que deje cuando hay algún posible error, quiero que me deje 0. Y ahí cambia, fíjense. Me coloca 0, y si yo esto doble clic, arrastro, lo hace bien. Ahora, fíjense, si yo coloco, por ejemplo, puro 100, ya, 100, ¿de acuerdo? 100, 100, 100, 100, y voy a colocar un 90, y voy a colocar un 70. Aún así, pese a tener un 70 y 90, igual me da 100, porque me elimina las dos peores. ¿Se entendió o no? Entonces, con esto estamos probando que la función que acabamos de crear realmente funciona. Si yo coloco acá un 90, me va a dar 98, porque ya me borró el 70 y el 90, pero acá me va a dar 490 dividido en 5. ¿Sí? Eso es 98. ¿Se entendió, chicos? ¿No se entendió? Sí, profe, se entendió. ¿Sí se entendió? Ya. Acá entonces, eso lo sacamos y ahí tenemos lista nuestra planilla. Ah, y nos Profe, faltaría la parte profe. final, ¿sí? Profe, disculpe, ¿me puede mostrar ahí en el promedio total, en el promedio de las tareas que quiero corroborar? Tenemos la suma de todas las notas, la resta del primer menor, la resta del segundo menor. A toda esa expresión anterior le puse un paréntesis y un paréntesis, porque ahí como hay una resta, estoy forzando a que primero me haga las restas, después de que restó, haga la división. A todo Sí, ese resultado después le aplico la función round. que me Es decir, a aparece, ese resultado, me ¿sí? aparece ese num con como que no me da un número. No sé por qué. A ver. Muéstrame, compárteme Hola, pantalla. Ahí creo que lo compartí, profe. Sí, ese es el error que te dije yo que te tenía que dar. Mira, Ah, mira, ya. coloca en todas las tareas, de la 1 a la 7, coloca puro 0. A ver. Escapa, escapa. Ya, ahora. Vuelve atrás, control Z. Control Z. Eso. Ah, Es que apretaste algo en delante, tiene que ser control Z. Todo de sí. nuevo. Control Z, escapa. Control Z. No me deja hasta ahí. A ver, sal de ahí. Sal de ahí. Ahí, ándate ref. Ahí. Ya, ahí es que ahí cambiaste algo. Pusiste un S30 al inicio. Era un zoom. Suma, eso. Ya. Ahí Ya, sí. creo que, ahí sí. Ah, ya. Ese es el error que te daba anteriormente. Sí, Mira, está bien la fórmula. borra todos los ceros. O coloca, mira, si quieres probar la fórmula, coloca puro 100 del T1 al T5. Coloca puro 100 del T1 al T5 y deberá darte 100. Claro. Ya, está bien, porque te está eliminando los dos ceros de las T y 6. Está bien la fórmula. Ahora, ¿cuál es el problema? Mira, borra todas las notas. Del T1 al T7. Del T1 al T7 borra todas las notas. Ya. Te pasaste, emocionaste, borraste el C3, pero Sí, ya, pero después lo agrego. después lo arrastro de abajo hacia arriba acá. Y te queda la fórmula. Ya. Ya. Entonces, ¿qué te decía yo? Este es el error que te da. A veces porque te dice, este error te está marcando que, oye, hay un posible error de que tiene valores que no son numéricos. Entonces, para evitar eso, yo les dije que podíamos usar la función if error. Ah, Entonces, mira, ustedes acá, antes de sumar, colocar la función si error, en tu caso, como está en español. claro. Antes de sumar, coloca si error.
Y ahí, esto dice que fíjate que está en negrita, el primer valor es el valor que tú quieres dejar. ¿Y cuál es el valor que tú quieres dejar? Es todo eso. Todo esto, sí. Sí, y ahora punto y coma, al final del 5, punto y coma, y dice cuál es el valor que quieres dejar cuando hay un error. Coloca un 0. 0. En este caso, que dejar 0. Te faltó cerrar el paréntesis. Ahí sí. Ya. Y ahí te das cuenta que deja 0. Claro. ¿Por qué deja 0? Porque, claro, había un error. Hay un Pero error. está diciendo que el promedio pero te das cuenta que en este momento, cuando no tienes tarea, no tienes nota tarea, el promedio de las tareas es 0. Claro. ¿Se Buenísimo. entiende? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo. Sí, súper. Ya. Vamos entonces a la parte final de este ejercicio. Le pido que me deje compartir ahora. Ay, tengo que sacar el... Sí. Ya. Entonces, muchachos, yo les estaba mostrando acá. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba entonces la parte final, que es en la celda AB3, nosotros generemos la fórmula para obtener la nota final del estudiante. ¿Sí? La fórmula para que nos acordemos, chicos, vamos a hacer la fórmula tal cual. La nota final no es el promedio de certamen por 60 y el promedio de la tarea por 60. ¿Ya? Ese no es la nota final, porque acá hay que cumplir una condición. ¿Cuál era la condición? ¿Se acuerdan cuál era la condición para poder entrar a la ponderación? Lo vimos el lunes. Para mayor a 55. Correcto. Entonces, como hay una condición, si nosotros quisiéramos saber, oye, una condición, ¿cuáles son? Acuérdense que acá, en la viñeta, fórmulas, están todas las reglas que existen, todas las funciones que yo puedo usar de Excel. Entonces, esa es una función lógica. Y acá me va a mostrar todas las funciones lógicas que hay. Tengo la función if, que es la función sí condicional. Esta función, que se llama if, me va a trabajar con una condición, a diferencia de la ifs, que son varias condiciones. O sea, yo puedo establecer, si pasa esta condición, haz esto. Si pasa esta otra condición, haz esto. Si pasa esta otra condición, haz esto. Esa ifs o sys es para manejar muchas condiciones. Cuando yo quiero manejar... Profesor, sí conjunto, ¿no? Es el sí conjunto de ustedes, sí. Ah, ya. Vale. El if de acá, el if es para una condición. Fíjense, la condición if me dice, ¿cuál es la condición? Yo quiero establecer que la condición sea que mi promedio de certámenes, si el promedio de certamen es mayor o igual que 55, si Z3 es mayor o igual a 55, bueno, ahí al tiro me está dando la condición. Me dice que es falso. ¿Por qué es falso? Porque tengo un 0. 0 es mayor que 55, falso. Entonces se va a ir al caso falso. Pero cuando esta condición sea verdadera, se va a ir acá al caso verdadero. Entonces aquí está. La función lógica me establece una condición. Si esa condición es verdadera, entonces yo voy a pasar acá. Y aquí voy a expresar lo que yo voy a hacer cuando esa condición sea verdadera. ¿Y qué voy a hacer cuando esa condición es verdadera? Voy a hacer entonces el cálculo que dije anteriormente, que es el promedio del certamen multiplicado por la ponderación. Ya, todo esto en paréntesis para darle un realce, digamos, para que quede como nota. Más la nota de las tareas por la ponderación de las tareas. ¿Sí? Ahora, nuevamente, como esto yo lo voy a arrastrar hacia abajo, yo tengo que fijar el Z3, ¿sí? Vamos a dejar fija la columna, pero el 3 no, porque quiero que se vaya cambiando. El Z1 tiene que estar fijo tanto en columna como en fila. Entonces el Z1 le vamos a aplicar acá referencia absoluta. Para la A3, nuevamente dejamos fija la columna, pero el A1 lo dejamos fijo absolutamente. Ahora, el valor, ¿qué pasaba si yo no cumplía la condición, chicos, de aprobar el certamen mayor que 55? ¿Reprobaba con qué cosa? Con la nota del certamen. Entonces, por defecto, está lleno de ceros. Porque como hay puro cero, la nota final es 0. Pero fíjense en el certamen 1. Supongamos acá, yo tengo que en el certamen 1 tengo un 25, un 25, un 20 y un 20. Tengo un 90 en el certamen 1. Nota final 23, todavía no apruebo. Vamos a colocar acá nuevamente, este tengo un 33, un 33, un 33, un 99.
por la ponderación, me da un promedio exactamente 57. ¿Sí? Por lo tanto, estaría funcionando, pero 57 vale 60 y las tareas valen 40. Fíjense ahora, voy a colocar las tareas. Voy a colocar un 45, un 45, un 45, un 45 y un 45. ¿Ya? El promedio de tarea es 27. ¿Ahí por qué da 27 el promedio de tarea? Ah, porque no tiene valores. 0 y 0. Ahí sí. Porque claro, cuando no hay valor, no encuentro el casi valor en 45. Entonces, ahí sí, me da el promedio de tarea que es 45. Si yo tengo pura buena nota y las tareas tengo eso, no apruebo. Entonces, coloquémosle un 60 y un 60. Y ahí sí apruebo. ¿Se dan cuenta, no? Con un 55. Justo. ¿Se entendió que funciona, no? ¿Se dieron cuenta que funciona? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda? Muchachos, ¿alguien quiere aclarar algo? ¿Alguien no entendió nada? ¿Estamos claros? Ya. Chicos, entonces dejamos la clase hasta acá. Ustedes tienen en su poder la guía 2, que es la continuación de este trabajo, donde ustedes les van a hacer trabajar con el if, que le acabamos de mostrar ahora, que ya le introduje un poco el condicional. Van a trabajar con formato condicional y con una serie de cosas más. Por favor, traten de hacerlo, traten de hacer ejercicios para que lleguen con consulta. Mañana les vamos a subir otra serie de videos para que ustedes puedan ver. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a hacer alto ejercicio el próximo. Se me pasó de veras que ya terminamos una semana. Deberíamos haber visto más funciones. Pero quiero que se queden con la idea, muchachos, de lo siguiente, de que acá en la parte fórmulas están todas las fórmulas. O sea, no es difícil, creo yo, de entenderlas. Por ejemplo, la función hour, yo le paso un número, porque la función hour, por ejemplo, le paso el 0,5 y me lo pasa a las 12 del día, porque esa es una serie. Entonces, lo que hace la función hour, yo le paso un código y ese código me lo transforma a una hora. ¿Sí? Bueno, ahí le está diciendo, retorna la hora como número en el rango desde las 12 hasta las 23 pm. ¿Sí? El número, la serie, el serial number, el número de serie, es un número codificado por Microsoft Excel para transformar las horas y los textos a este tipo de formato. ¿Sí? Bueno, es para que ustedes vayan viendo. El próximo lunes vamos a comenzar, me correspondería, creo que me correspondería ver ya filtro avanzado, parece. Vamos a hacer todo más rápido. Vamos a ir más rápido, pareciera. Déjeme revisar, déjeme verificar. Estoy medio enredado ahora. Déjenme verificar una cosa. Que no sé si estoy igual que en IWI. Tenemos planificación. La planificación me indica... Ah, no, estamos bien. No he dicho nada, chicos. Estamos bien. Vamos bien. ¿Están viendo ustedes la planificación? Me había asustado, dije, oye, se me pasó la semana, no hice nada. Pensaba que estábamos en esta semana, no, estamos bien. Porque vimos referencia absoluta, mostramos el menú de las fórmulas, formato celda, referencia absoluta, mixta. Me faltó nombrar los rangos, que eso lo vamos a ver el próximo lunes. Y vamos a introducir, hoy día trabajamos con el concepto de función. Entonces la próxima semana vamos a trabajar con funciones de fecha y hora, texto, ya, formato condicional y validación. ¿De acuerdo, chicos? Estamos bien, ¿no? Me asusté yo mismo. Ya. Me estaba asustando que me mandaron un mensaje que teníamos que subir que le íbamos a subir la uva, todavía no, es para la otra semana. Ya, chicos, entonces que estén bien, nos vemos. Les dejé esa tarea para que la hagan y la revisemos el día lunes. Y comencemos de ahí a trabajar. Y yo les voy a subir de pronto otras guías donde vamos a trabajar con el concepto de función, fecha y texto. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Que les vaya bien, muchachos. Por favor. ¿Sí? ¿Se podría ver un poquito Ok. después?
Sí, claro. Les pido un favor a todos, por favor, una participación más activa, o si no voy a tener que recurrir ahí a algún otro software donde tenga más feedback de ustedes para saber si me van entendiendo o no. Si no entienden, les da vergüenza decir algo, acuérdense que acá está un chat que puede ser privado, ¿de acuerdo? Necesito que ustedes me vayan diciendo si van aprendiendo o no van aprendiendo, si tienen dudas. ¿Perfecto? Sí, profe. Ya. Listo, que estén bien, cuídense. Muchas gracias, Sí. profe. Chao, profe. Los chao. certámenes, al final, Yo, profe. profe, Ah. los certámenes los va a hacer cuando vio solo Sí. el horario, porque No me yo tenía, Sí, lo iba a bajar en el 11-14, ¿no? sí, creo que sí, porque 9 y 10 yo estoy ocupado hasta Sí. las 5. No, lo vamos a bajar en el 11-14, dijimos. Voy a ver. Déjenme verificar si me respondieron. Ujú. Y ya, te lo confirmo. Desde el bloque 11 al bloque 14. Ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? Listo, que Chau. estén bien. Chao, chao.